a los jueces, magistrados y ministros, el pueblo de México. Eso dijo, pues ¿no? Eso pues se va a hacer. Ayer, en el agandalle y el atasque total, se aprobó, votamos en contra, MC, Laura y una servidora, en la mesa directiva, y después en el pleno votamos en contra, porque ahora Morena ya sacó la lista de quiénes van a ser los que van a elegir a los que van a estar en la boleta. 5 de 5 morenistas. Pero ustedes no quisieron participar. Bueno, porque no, claro que dijimos, claro que dijimos. Como nosotros fuimos electos en varias propuestas que la gente, o sea, el pueblo mexicano no es tonto. El pueblo mexicano sabe perfectamente hacia dónde, y por eso no acompaña la esquizofrenia de los partidos de oposición. La gente, de que un día dicen una cosa, a ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? No, yo gané en Guerrero por más de 2-1, por ejemplo, y así ganamos la mayoría de los senadores. Ganamos en las urnas. El pueblo nos dio un mandato. Se plantearon en el Senado, por ejemplo, este tema de la niña Esmeralda en Querétaro, donde en estas alturas, después de que el Senado aprobó y la Cámara de Diputados la paridad, el fiscal está condenando a una niña de 13 años porque tuvo un aborto espontáneo, por ejemplo. Eso nos habla y nos reafirma la necesidad de reformar. Bueno, te voy a decir una cosa, si hubiera justicia en este... Bienvenidos, mexicanos, a una información más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que vamos a ver cómo por fin Azucena Oresti calla y para en seco a Kenia López Rabadán. De hecho, hemos visto cómo la oposición anda muy desbocada, muy enojada con el pueblo mexicano porque le dio la mayoría a lo que es Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, para hacer los cambios pertinentes en la reforma, sobre todo el Poder Judicial, que les duele y que les arde, porque sabemos que van a perder sus privilegios. Cuando vengan jueces y ministros realmente cabales, votados por el pueblo, ahora sí se van a justiciar a esa bola de corruptos y ladrones que curiosamente ahorita liberan toda la Normita Piña y toda su pandilla. En este caso hay que recordarles, nada más para irnos directo con el video, recordarles algo muy importante. Kenia López Rabadán y Laura Ballesteros, que anda muy gallita de Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional respectivamente, se les olvida algo muy importante. La única que está ahí, Beatriz Mojica, fue la que sí ganó por el voto del pueblo. Las otras dos son plurinominales, que recordemos que si hubiera sido voto duro, voto directo, no existieran las plurinominales, simplemente el Congreso tendría entre un 8 y un 9% de la oposición. Y ahí sí sería como mandató el pueblo, aunque les duela y aunque les arda. Y para finalizar, recordarle algo muy importante a Kenia, algo muy importante a Laura Ballesteros. Cuando dicen que no se está del lado correcto de la historia, qué curioso, porque Morena y la Cuarta Transformación cada sexenio va aumentando sus votos de manera, ahora sí que abismal. Y la oposición, que dicen que están del lado correcto, curiosamente cada vez hacen más minúsculos, y no por nada el PRD perdió su registro y desapareció, y próximamente, en el 2030, o el PRI o el PAN van a desaparecer. Y si Movimiento Ciudadano sigue con las incoherencias de seguirlo mandatado por el PRI y el PAN, pues simplemente le va a pasar lo mismo. Pero bueno, el pueblo mandó, vamos a ver cómo seguimos arrasando de esta manera y cambiando lo que el pueblo quiere que se haga. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Tiene las facultades de hacerlo, pero es las otras fuerzas de Morena que todavía no logras explicarte por qué siguen hacia adelante en un plan de toma del Poder Judicial. Mira, esto los está desnudando de cuerpo completo. Esto es lo que querían hacer desde un principio. El plan C era precisamente que ellos tuvieran supremacía con los dos poderes que controlan, que es el Ejecutivo y el Legislativo, sobre el Judicial. Eso fue su plan C desde el principio. No contaban con los amparos concedidos, no contaban con las acciones de inconstitucionalidad. Como se les ganó ahí, y aquí tú sabes, a Movimiento Ciudadano, a mí me otorgaron una suspensión definitiva para que se frenara por completo la reforma del Poder Judicial. Entonces ahora están saliendo con esto, pero eso es lo que querían desde un principio, una supremacía de Morena en los tres poderes de la Unión. Y a ella, que no es la que está proponiendo la iniciativa, porque ella como presidenta lo podría hacer, lo está haciendo el legislativo, la están dejando ahora sola defendiendo una reforma indefendible. Mira, pero pues no sola, porque ahí está el sola, sí, pero la que se lleva la factura de la Cámara de completa, Diputados, 2/3 de la Cámara de pero Senadores. Pero ni quien los conozca, Beatriz, la verdad, quien se lleva la factura completa es la fuerza electoral. No, a la que estamos escuchando y defendiéndola es a ella. Creo que la factura, la factura va a ser para su gobierno, no para Noroña ni para Monreal. A ver, me parece que el tiempo va a decir quién tiene la razón, y la razón la va a tener históricamente, y eso vamos a ver en algunos años cuando el Poder Judicial se reforme realmente, porque esa es la gran deuda social que tiene este país, el acceso a la justicia. Entonces sabemos perfectamente que la Suprema Corte no tiene atribuciones, aquí lo discutimos en la mesa pasada, lo dicen los especialistas. Yo venía oyendo que entrevistaste a un exministro y justo decía, no, en las anteriores nunca se permitió revisar la Constitución porque no tiene atribuciones la Corte, lo dijo claramente, dijo, yo era minoría, pero en todas las cortes anteriores siempre fue muy claro que no pueden hacer una revisión de la Constitución. ¿Por qué López Obrador pidió no una puede hacer una revisión de la Constitución? Por tanto, esta pidió iniciativa... que la Corte declarara inconstitucional
constitucional un artículo de la Bueno, pero Constitución. tiene López Obrador, entonces la Corte y dijo, no Ernestina tengo Godoy, atribución. Adán La Augusto, Corte dijo, solo cuando no les te- Nos conviene. decía la eso el Corte ministro dijo que José no Ramón tenía Cosío. atribuciones. La Solo Corte cuando dijo, les conviene. aun cuando el presidente pudo haberlo pedido, la Corte le dijo, no tengo atribuciones. Entonces, hoy, de buenas a primera, la Corte dice, ay, fíjense que siempre, como esto Pero me no le afecta, contestó eso la Corte, como esto Beatriz. me afecta, entonces sí tengo atribuciones. Pero entonces la ley es muy clara al respecto y de nosotros, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, 2/3 respaldan a la presidenta en todo momento. Desde luego, la respaldamos recientemente en torno a lo que ya contestó a la Corte, que no podía bajarse del diario oficial, por ejemplo, la publicación de la reforma. Y creo que, insisto, en que esta es una falsa discusión. La Corte no tiene atribuciones, va a seguir adelante. Pues lo va a decidir. Va a seguir adelante el la martes, Corte. ¿no? ¿Por Lo qué? van a debatir. Bueno, Porque van a ellos pasar su están ley defendiendo sus supremacista, intereses. porque Es que como lo que sí es quieren, preocupante, defendiendo ahora sus lo van a intereses. lo que a mí me parece verdaderamente preocupante, y lo digo con todo respeto a la representante del gobierno y de Morena y del régimen oficialista, es que digan que la Corte no tiene atribuciones, pero que en la mayoría, que por cierto no les dio el pueblo de México, sino se agandallaron en la mesa del Congreso mexicano, se tomen atribuciones que no les tocan. Mira, hoy en la Cámara de Diputados vamos a tener una sesión larguísima por este tema que ellos llaman supremacía constitucional, y yo les llamaría la puerta hacia la dictadura. A la presidenta Sheinbaum, pues claro que no le gusta que le digan autoritaria, pero lo es. No le gusta que le digan dictadura, pero lo es. Un gobierno dictadura? que quiera aplastar a otro poder es un gobierno dictador, y claramente hoy hay una colisión, hay un choque entre poderes en donde el gobierno quiere destruir al Poder Judicial para poner jueces, ministros y magistrados a modo. Llama muchísimo la atención que hoy la presidenta se enoje, pero no se ponga a razonar que no tienen la razón de su lado. Porque, primero, porque por supuesto que la Corte interpreta, y por supuesto que la Corte en sus atribuciones, esta o la próxima semana, habrá de definir si las modificaciones que se hicieron a la Constitución son constitucionales o no. Entre otras cosas, lo que ellos llaman supremacía constitucional, y yo digo es la puerta hacia la dictadura, no va a permitir que te ampares, no va a permitir que haya controversias, no va a permitir que haya acciones de inconstitucionalidad. Eso aquí y en China es autoritarismo. Claro que no. Nosotros ya lo discutimos la mesa pasada, toda la mesa la pasamos hablando sobre eso, y ha habido ya especialistas que han pronunciado al respecto. Pero miren, cuando a mí me hablan de autoritarismo y yo veo lo que estamos aprobando en la Cámara de Senadores, el plan C son 20 reformas, 18 constitucionales y 2 secundarias con las que fuimos a campaña. De esas, hasta el día de hoy, serán aprobadas 9. 9 reformas, de las cuales 7 han sido acompañadas por unanimidad. Cuando a mí me hablan de un Estado-nación autoritario, tú dices, a ver, ¿autoritario de dónde? ¿Cómo es que vamos acompañando todas las reformas que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la porque hay buenas y malas. Ah, bueno, entonces estamos en un tema monotemático, estamos en un solo tema. Un pequeño detalle Cuando que hay es solamente la toma muchísimo, de la muchísimo República tema. del país. Así de Que pequeñito, tiene que ver, Beatriz. es tan grande Un ese pequeño tema detalle. que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es justamente la demanda que dijo la otra claro, cosa, ¿eh? Diputados, sí, bueno, que los diputados También dijo podrían que los diputados responder con un juicio pueden político a los hacer ministros. Y exposición. entonces, No, si los senadores impresentables de Morena, varios ya empezaron a amenazar. Esto es Con el algo PT. terrible. Sí, a mí me parece que lo primero que hay que recordarle a la ciudadanía, Azucena, es que el gobierno mintió. ¿Qué dijo? Que iban a elegir a los jueces, magistrados y ministros el pueblo de México. Eso dijo, Pues ¿no? eso se va a Pues hacer. ayer en el agandalle y el atasque total se aprobó. Votamos en contra, MC, Laura y una servidora, en la mesa directiva, y después en el pleno votamos en contra, porque ahora Morena ya sacó la lista de quiénes van a ser los que van a El elegir comité. a los que van a estar en la boleta. 5 de 5 morenistas. pero ustedes no quisieron participar. Bueno, porque No, no quieren claro que dijimos, participar, votamos en contra de la claro mesa que directiva de la dijimos, terna. pero no vamos tienen pero ustedes propuestas, propusieron. no hay a ver, propuestas. y nos dejaron. ¿Cómo va a haber propuestas si propuestas. nunca ustedes dieron los nombres? ¿Cómo va a haber propuestas si Pero nunca son- hubo una pero reunión todas son para personas debatir? 5 de preparadas 5. del- O sea, no hay ni una persona que esté, digamos, aislada de Morena. Son No, todos puros son morenistas, profesionistas. No puros son morenistas, son morenistas eligiendo a profesionistas. morenistas. Con un Mintieron al pueblo de México. currículum No sólido, va a a ver, elegir a el ver, pueblo de espacio México. de Van a elegir no. los morenistas a gandalles ver, para poner en mira, la lista, Azucena. en las boletas a morenistas. Un paso atrás, Lo Laura. que y sirve eso- para forma tóxica al Poder Judicial es constitucionalizar las facultades metaconstitucionales. Y es así, ellos van a cargar con el peso Es de la historia la y historia los lo dirá resultados de esa justamente. pésima decisión Ese es un- de La constitucionalizar historia las facultades nos dirá, metaconstitucionales. Porque justamente lo que se está tratando con la reforma judicial es que el poder no esté en el hiperpresidencialismo, sino esté en el pueblo, en la No, que gente, esté ahora en la que sea Constitución su quien decida. hiperpresidencialismo. Porque si fuera así como dice Laura, entonces la presidenta lo más cómodo sería decir, a mí me toca decidir quiénes son los ministros y yo los pongo, como sucede, Eso va a como ser. sucedía Eso va a así, ser. pero es muy distinto cuando tú tienes que elegir entre varias propuestas, como Propuestas como que va a ser nosotros fuimos electos en varias propuestas que la gente, o sea, el pueblo mexicano no es tonto, el pueblo mexicano sabe perfectamente hacia dónde, y por eso no acompaña la esquizofrenia de los partidos de oposición, la gente, de que un día dicen una cosa, a ver, ¿en qué pero si cabeza ustedes cabe? votaron ¿En en la qué mayoría cabeza para decir cabe? eso, Beatriz, No, ¿de qué yo hablas? gané en Guerrero por más de 2-1, por ejemplo, y así ganamos la mayoría de los La senadores, ganamos sobrerepresentación
en las del verde y del urnas. PT El pueblo no se nos dio un ganó en las mandato. urnas. A mí el mandato me dio el pueblo de Guerrero de defender Pero las no se lo dio reformas al verde y al PT. constitucionales. A ver, Nos lo dio voy el contigo. pueblo de Y México. esa hipermayoría está sobre representada. Entonces, el tiempo nos va a dar la razón respecto a la reforma judicial. Yo estoy segura de ello. Mira, hoy se vota la ley de Herodes. Lo que diga Morena y te jodes. Esa es lamentablemente la realidad de este país, porque Morena ¿Y por qué no acompañan las reconoce reformas? a Si otros estamos mal, poderes. Morena nos lo que acompaña- quiere es hoy más se va a votar poder la ley y de quiere más bienestar. dinero. A ver. Hay dos posiciones claras aquí. Hoy se va a votar Primero, la ley de vivienda. reforma al Poder Judicial, que efectivamente la Corte tendrá que resolver ya, pronto. Ya dijo El martes, ministro. pues no es tan pronto. Ya dijo el ministro, este grupo de artículos no son constitucionales, este grupo sí, en estricto Hasta la sentido. Corte acepta en que tiene- estricto que es sentido, constitucional la sí. reforma. A ver, y lo Una que gran parte. dice es, no puede haber jueces sin rostro, no puede haber una elección de jueces y magistrados, los ministros sí, y por cierto, el argumento que da Es más, el ministro ponente es que los ministros no se van a, digamos, a litigar porque ellos son ministros y no van a ser juez y parte y se van a beneficiar, Hasta nos pero da no, la en razón estricto en sentido, torno a los tiempos. no es posible que la presidenta, después de ver un proyecto que se va a discutir en la Corte, no tenga un poco de sensatez y diga, vamos a esperar la definición de la Beatriz. Corte, sino al La contrario, sensatez hoy es la vuelve que a nos da el pueblo de golpear, México. hoy vuelve a retarlos, No está golpeando, los no está senadores retando. vuelven a amenazar. Esto es Ocho- inaceptable, ocho Beatriz, ministros porque no pueden vivimos estar en por un encima país, del pueblo. A ver, déjame obviamente, con una Beatriz, señora, ¿no? no puede, o dos, puede ser o nada más que su una señora que antecesor y tiene la 35 presidenta, millones de eso no votos. tiene, pues entonces Claro, como tiene no, 35 millones de claro, votos, tiene que el mañana respaldo diga que las popular, mujeres no tiene van a el votar, respaldo o que popular. mañana diga Eso que no va a el pasar. esclavismo A se ver, va déjame a escuchar. constitucionalizar. Es que Es ese tan es un falso absurdo como debate. eso. Hay un falso debate aquí respecto al Poder Judicial. No, se está Ya construyendo el Poder un Judicial poder. está avanzando, se está avanzando en el Poder Judicial. No se estaba, son y estamos retrocesos. avanzando. En este país no hay retrocesos. Es la hay puerta avances. a la mientras dictadura. mientras la oposición está en este discurso de la dictadura, nosotros vamos avanzando. Son Tan vamos dictadores, avanzando esos son. que hoy se van a aprobar dos reformas que son muy importantes para el pueblo de México. Una de vivienda, para que haya más de 1 millón de viviendas en Pero este eso país. es y esa otra, parte, el ¿no? pueblo ¿Y de qué esta sirve? no esa parte. ¿Qué sirve Es que tu cuando hay una discurso descalificación- populista? Espera, cuando hay ¿tiene una que ser todo o descalificación, nada? no, es que cuando hay una descalificación al modelo que estamos construyendo, ellos piensan en el todo y el Tu nada. modelo se llama Y dictadura. No hay un modelo. Entonces, ¿por qué? Si están hablando de dictadura, ¿por qué acompañan las reformas? Porque no podemos hablar de que todo el modelo es dictadura si están hablando solo en contra de una reforma de 9 que va. Oye, Beatriz, las Por reformas que cierto. están proponiendo no son de Morena nada más, hay luchas históricas también de Son Movimiento luchas históricas de la Ciudadano en eso, y no son de izquierda, ustedes. El país no es suyo. Quiere decir que vamos en el camino El país correcto. Lo que quiere decir es que quieren destruir un poder. de Beatriz, por favor. Por cierto, quiere decir que vamos en el camino correcto. No, no van. Una reforma No van en el puede camino decir correcto. todos los avances que estamos. Por cierto, La de vamos la- nosotros la de la avanzando, toma de la República, y la sí. oposición, por ejemplo, hay temas muy importantes que ayer se plantearon en el Senado, por ejemplo, este tema de la niña Esmeralda en Querétaro, donde en estas alturas, después de que el Senado aprobó y la Cámara de Diputados la paridad, el fiscal En Querétaro, está condenando a una niña de 13 años porque tuvo un aborto espontáneo, por ejemplo. Eso nos habla y nos reafirma la necesidad de reformar. Bueno, te voy a decir una cosa, si hubiera justicia en este país para esa niña y para todas las niñas de México, Oiga, pues no hay por supuesto, justicia, y con por tu eso estamos reforma, diciendo, y con tu bueno, reforma ese es el menos, tema, con tu ese es el reforma tema. Ese menos. es el tema. Betty. Nosotros- Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, aunque les duela, aunque les arda, a Kenia López Rabadán y a Laura Ballesteros del PAN y del Movimiento Ciudadano, simplemente sabemos que son más de lo mismo, lloriqueando que el pueblo mexicano no quiere y que qué manera se le hace entender a esta oposición mediocre que si se pusieran a escuchar un segundo al pueblo es lo que se mandató. Quieren que se le dé la mayoría a la Cuarta Transformación con sus aliados, a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. ¿Para qué? Para eso, para que se hagan los cambios pertinentes al Poder Judicial, para que desaparezca esa mafia que está comandada por Norma Peña, o simplemente igual hacer los cambios que pasen en su momento los organismos autónomos que no sirven para nada, porque vemos cómo andan lloriqueando, pero son organismos en los cuales se viven de lujos, de opulencia, de gastar desmedidamente, y lo que menos hacen es su trabajo. En este caso hay que decirlo, aunque les duela, aunque les arda, imagínate, nada más por un segundo, que no hicieran la reforma Morena y los aliados. El pueblo se molestaría, porque por eso se le mandató para que se hagan los cambios pertinentes. Y para finalizar, recordar algo muy importante que vi ahora sí que el día de ayer, el diputado Arturo, donde menciona algo muy importante. Se trataron de hacer 2,000 objeciones a lo que es a la Carta Magna, a la Constitución. ¿Y saben cuántas pasaron? 0. Es lo mismo que en su momento hizo Lorenzo Córdoba. Es un momento, como dijeron muchos, que dicen, si no nos pueden gustar las situaciones, pero está mandatado y se tiene que arreglar. En este caso es lo mismo. Simplemente no se puede brincar los ministros, que son los 8 traidores a la patria, no pueden estar en contra de casi 36 millones de votos y mucho menos de lo que viene siendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque tanto diputados como senadores, con la mayoría que se tienen con las reglas que ellos pactaron priistas y panistas en el pasado, pues simplemente se tiene la mayoría para hacer las reformas. Y eso sí, el Poder Judicial no lo puede cambiar. Pero bueno, ya lo escucharon, amigos, amigas, raro, Susana Oresti se hartó de Kenia, le paró un alto, el ahorita Ballesteros igual ya no sabía ni cómo seguir buscando información en su celular.
porque hasta para eso tienen que leer todo. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedo más que agradecerles por su tiempo, por su preciosísimo espacio y nos vemos en la próxima.